Gracias por continuar en la sintonía de C7 esta mañana de lunes 30 de septiembre en esto que es su programa C7 Mujeres. Una mañana bastante agradable, fresca aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pero con mucho que compartir con todos ustedes. Y es que esta mañana estaremos platicando acerca de los embarazos en las adolescentes. El embarazo en las adolescentes que, bueno, prácticamente pues nos ha generado una gran problemática. Mariana Fernández, muy buenos días, bienvenida. Nivia, buenos días, saludando a toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando aquí en la multiplataforma de C7 Mujeres, y muy contenta de que hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante para el Estado y para el país. Justamente el 26 de septiembre se conmemoró el Día de Embarazos en Adolescentes, y los datos no son buenas noticias, Nivia. Desgraciadamente son muy altos los índices en Jalisco. Por ejemplo, cada año tenemos 39,000 adolescentes embarazadas, según el censo del 2010, lo cual son muchísimas, porque son menores de 19 años. Así es, y eso nos está marcando pues otras circunstancias, otra realidad, una problemática no solo en el ámbito físico de las chicas, también un problema social y un problema pues de carácter de salud. Hay que decir que Jalisco es la sexta entidad en todo el país con más casos de mujeres que se convierten en madres, siendo menores de 15 años. De acuerdo con los datos más recientes de la base de datos del INEGI, en el estado se registraron 468 partos solo en lo que respecta al año 2011. De esta forma, Jalisco pues se está ubicando por debajo de los estados de México y Chiapas y por encima de Michoacán y Chihuahua. Las cifras en el ámbito estatal posicionan a Guadalajara como el municipio que registró más partos de mujeres menores de 15 años y bueno, pues habría que decir, primero está Guadalajara, luego está Zapopan, Tlaquepaque, El Salto y también está en una situación importante el municipio de Mezquitic. Así es de que hay mucho que decir, hay datos estadísticos que está proporcionando la Organización Mundial de la Salud, que ya decías, Mariana, bueno, pues alrededor de 16 millones de niñas cada año, alrededor de 16 millones de niñas cada año a nivel mundial están registrando o están dando a luz, por decirlo de alguna manera, cuando son pues chamacas entre los 15 y 19 años de edad. ¿Qué condición, qué características, qué capacidad tienen estas chicas, estas niñas, estas mujeres para atender su embarazo, para atender a un niño y sobre todo para formarlo? Un tema sin duda relevante, de mucha importancia para nuestra sociedad, que tampoco hay que asustarnos, pero sí hay que tomar cartas en el asunto, porque, bueno, pues ¿qué estamos haciendo como padres de familia? ¿Qué estamos haciendo incluso como medios de comunicación para tratar de frenar esta situación y para resolverla de la mejor manera, Mariana? Y sobre todo, Nivia, un tema que hay que platicarle a nuestro auditorio, es de estas 39,000 niñas embarazadas en el 2010, 6,000 ya tenían un hijo. Entonces es muy probable que una mujer que tiene un hijo en la adolescencia se vuelva a embarazar durante la adolescencia. Y había otras 500 mujeres que ya era su tercer hijo. Entonces en estas cifras estamos hablando que niñas de 11, 12, 13 años pudieron haber quedado embarazadas. Y que llegas a una edad de los 20 años y ya tienes 3 o 2 hijos. Desgraciadamente en un núcleo que no va a ser el mejor para el desarrollo integral de la familia. Pero tenemos unas notas, mi querida Nivia, justamente que han sucedido esta semana, que es la Secretaría de Salud Jalisco, informó que el 27% de los embarazos del estado son de adolescentes de 10 a 19 años, cifra alarmante ya que se clasifican de alto riesgo, y en lo que va del año de los 40,501 nacimientos, 11,227 son de jóvenes mamás. Señaló la jefa del Departamento de Salud Reproductiva, Amelia Lizárraga, que la Secretaría realiza acciones para combatir el problema a través de los servicios de orientación y asesoría de prevención del embarazo e infecciones de transmisión sexual en los centros de salud. Sí, en más hay que decir que la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz, invita a todos los sectores de la sociedad a lograr la consolidación de las políticas públicas en esta materia precisamente de la salud, pero también en el ámbito sexual y reproductivo, para disminuir la tasa de embarazos en la población adolescente, aumentar el acceso al uso correcto y consistente de los métodos anticonceptivos y proporcionar una educación sexual integral. Esto fue lo que señaló en la conmemoración precisamente del Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Más de 6,000 adolescentes entre 12 y 15 años se embarazan en el estado de Aguascalientes cada año.
por lo que esta cifra es alarmante y deben tomar medidas para bajar el índice, declaró la encargada de Salud Reproductiva del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. La licenciada Lourdes Martínez afirmó que la educación en la niñez y la juventud es indispensable para otorgarles las herramientas y conozcan de manera fiel y real la situación sexual por la que están pasando. Y América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo con tasa más alta de embarazos en adolescentes, lo que representa un problema de salud pública y derechos humanos. Así lo señaló el representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, Leonor Calderón, en el marco precisamente de la prevención del embarazo no planificado en adolescentes. Con el objetivo de impulsar el desarrollo de las mujeres que son cabeza de familia en Jalisco, el gobierno estatal beneficiará a 1,286 mujeres con el programa de apoyo a jefas de familia en el marco de la inauguración de la jornada de capacitación en Casa Jalisco. A las interesadas, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval señaló que para el 2014 se generará un gran impulso de apoyo a la política integral de la mujer, porque en este gobierno se están tratando de triplificar este programa para el beneficio de más mujeres jaliscienses. Bueno, pues así está la situación, así están los casos de jóvenes adolescentes que se están embarazando, y hay datos significativos, además de los estadísticos que ya hemos venido platicando, Mariana, porque, bueno, pues hay alguna cifra que proporciona la clínica adolescente del IMSS Jalisco que revela que la mayoría de las adolescentes embarazadas en Jalisco son aquellas quienes por primera vez tuvieron relaciones, pero no se protegieron debido a que no habían pensado tener una relación sexual. Esto habla pues de la preparación, de la capacidad de rechazar este tipo de situaciones, de las herramientas que poseen las chamaquitas, las adolescentes en nuestra entidad para decir, no, esto no es lo que quiero para mi vida, esto no es lo que quiero, esto no es lo que tenía planeado. Es decir, que fácilmente nos estamos dejando llevar por un arrumaco, un guiñe de ojo o alguna situación cómoda o agradable que se nos está presentando. De esto y más seguiremos platicando a lo largo de esta transmisión C7 Mujeres, esta mañana del lunes 30 de septiembre. Por lo pronto tenemos que ir a una pausa. Es muy breve, quédese con nosotros y de regreso continuamos con más. Gracias por continuar en la sintonía de C7. Estamos en C7 Mujeres esta mañana del lunes 30 de septiembre abordando esta temática elemental en estos momentos en nuestra sociedad jalisciense, los embarazos en adolescentes. Y para hablar de ello y la prevención ya hemos dado algunos datos estadísticos, parte de la realidad nada halagüeña aquí en Jalisco, pero esta mañana para hablar de alguna forma, algún mecanismo para prevenir este tipo de embarazos en adolescentes, embarazos por supuesto no deseados, no planeados. Esta mañana con nosotros Alina Bracamontes, quien es coordinadora del Núcleo de Pensamiento Axios, Misión Mujer, Asociación Civil, una organización que trabaja con adolescentes en México precisamente para prevenir las problemáticas psicosociales. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarnos. Cuéntanos, Alina, ¿qué hace esta asociación de Axios Misión Mujer AC? ¿Cuándo empezaron? ¿A raíz de qué empezaron? Platícanos un poquito más. Muchísimas gracias, Mariana. Mira, Axios surge en el 97 con la intención precisamente de apoyar a la mujer adolescente, ¿no? A través de grupos, de un trabajo directo con ellos, talleres, asesorías personalizadas. Y surge aquí, de hecho, en una colonia en Guadalajara, con un grupo de mujeres que están interesadas en apoyar a mujeres adolescentes, ¿no? Y ya ha venido a través de los años transformándose y trabajando ya más directamente, porque vimos que de repente en las parroquias o donde nos juntábamos, en los centros comunitarios, no asistían las mismas mujeres. Entonces dijimos, tenemos que tener pues ya un seguimiento más preciso a esas adolescentes, y fue cuando se logra tener un convenio con la Secretaría de Educación Jalisco para ingresar en las secundarias públicas y ahí hacer un trabajo más continuo y más cercano con ellos. Hasta la fecha, después en el 2005 nos dimos cuenta que estamos trabajando con estos temas de autoestima, autoconocimiento, el acompañamiento y el desarrollo de un proyecto de vida, que eso es un punto clave en este tema que estamos abordando. Temas de sexualidad, compromiso social y comunicación familiar son los pilares más fuertes de Axios con los que trabajamos, ¿no? Pero nos damos cuenta que las mismas chats, oye, está padrísimo de todos estos temas que me platicas, de los temas que abordamos, pero pues mi novio
novio no me entiende en estos temas, o sea, si nada más me preparas a mí. Entonces fue ahí cuando Axios dice, bueno, ¿por qué no abrirnos y trabajar tanto con el hombre como la mujer adolescente? Y entonces ya se hace un programa mixto, adaptado con las temáticas y todo, y ya llevamos desde el 2005 hasta la fecha trabajando en el programa de una manera pues incluyente, ¿no? Con hombre y mujeres. Y bueno, ya tenemos ese tiempo y surge una de las problemáticas pues, más recurrentes es este tema, ¿no? De la prevención del embarazo adolescente. Y como les decía, en específico vemos, y las estadísticas lo mencionan, el tema de acompañar al adolescente, primero que nada, porque por la misma etapa es una etapa de mucha vulnerabilidad y que en donde ellos, bueno, en esta transformación interna, física, biológica, psicológica que están teniendo, pues de repente el tema de expresar lo que les pasa, lo que sienten, no es tan fácil como cuando estaban más pequeños con los papás y la gente alrededor. Entonces, el facilitador Axios entra como acompañar al adolescente y como en algún punto hasta volverse pues un modelo, ¿no? A seguir. Entonces, es ahí la importancia de la profesionalización de nuestros facilitadores en el programa Axios, que ellos van acompañando y entonces empiezan a desarrollar junto con el adolescente su proyecto de vida. Y eso es una cosa clave y en la investigación de impacto que acabamos de hacer en el 2011 en Axios, nos arrojó que el tema de trabajar con los adolescentes, el proyecto de vida, es de las cosas que más previene muchísimas problemáticas. Claro, por supuesto, porque ya tienen claro hacia dónde quieren llegar, en qué edad quieren llegar a la maternidad o a la paternidad, vaya, y también empezar a buscar la forma de las herramientas, ¿no? O los programas que puedan auxiliarles para llegar a cumplir con esta misión o con esta visión que ya tienen de lo que podría ser su futuro. Sin embargo, Alina, hay una realidad que no podemos dejar de lado en nuestra entidad. Hay falta de educación, hay falta de comunicación. Todavía estamos viviendo y enfrentando en algunas familias de nuestra entidad la complejidad para que los padres de familia, quienes no tienen muy claro ni siquiera el autoconocimiento de su cuerpo, cómo lo transmiten y cómo de esta manera puedes educar a los hijos pues con otro chip, definitivamente. Aquí podemos pensar en que Axios hace una labor muy importante, sin embargo, Axios pues tiene límites. Claro. ¿Cómo y de qué manera podríamos replicar? Ya lo están haciendo a través de la Secretaría de Educación Jalisco o con la Secretaría de Educación Jalisco. ¿Cómo desde las familias podríamos empezar a imitar estos modelos para que hubiera ese acompañamiento? Si no hay comunicación, muy difícilmente puede dárselo de Definitivamente, ya has tocado un punto clave, los papás. También evidencia científica te marca el tema de la cercanía familiar, ¿no? Para hablar de estos temas, te reduce ampliamente el tema del embarazo adolescente. La comunicación interna, de hablar del tema de sexualidad, de hablar de estos temas de frente con nuestros hijos, y obviamente se va a hacer de una manera desde el amor, desde el tratar de lo mejor, de abordarle el tema para lo mejor para el niño o la niña. La cercanía del papá a la hija es un punto clave. El 97% en una investigación en Estados Unidos que se arrojó que el 97% de las chavas que tenían un papá cariñoso, cercano, que abordaba los temas, reducía impresionantemente el tema de embarazo de adolescentes con ellas. Sobre todo, quiero entender, Alina, que eso da herramientas y pues el conocimiento a los papás. Bien dicen que la información es poder, como para decir qué y en qué momento le voy a platicar qué a mi hija. Y estamos viendo, por ejemplo, en este momento los libros de educación básica que ya contienen, ahora más que nunca, información en el ámbito sexual, donde, bueno, pues para empezar hay que reconocerlo, los padres de familia quieren que en las escuelas se diga todo lo bochornoso o todo lo que ellos no saben explicar. Claro. ¿Sí? Después viene también la parte de los propios padres, donde pues muchas veces la salida fácil es decir que los niños vienen de una cigüeña y vienen de París y que los trae, y hay casos, y en estos momentos todavía se está viendo esa situación como parte de la realidad. Si no hay comunicación, si no hay apertura, pero también si no hay educación, que es algo que a mí me preocupa mucho, si no hay educación, ¿cómo estamos en este momento reeducando? Y si Axios también le está entrando a eso, a reeducar a los padres de familia para que también sean un apoyo
o un ancla Claro. en este caso. Mira, en esto que hablas, definitivamente los facilitadores de Axios nos reflejan a nosotros en la organización que los chavos tienen sobreinformación, tienen muchísima información. Ahora más que nunca, claro. Saben más que un adulto, Claro. que uno que está preparado un poco más supuestamente en estos temas, saben más los chavos. El problema es ese, el problema es su formación, no tienen, o sea, no hay un acompañamiento adecuado. No, el tema de que reconozcan su dignidad, que se sepan, o sea, que valen por el simple hecho de ser personas, el conocimiento de su cuerpo, de su persona, de lo que es el ser humano, lo tienen muy disperso. Entonces, a la hora de aplicar esto en su vida diaria, pues no lo tienen. O sea, sí conozco todo este tema de sexualidad y aquí, allá y así como, pero a la hora de vivirlo, están sufriendo muchísimo. Y los claro, papás, porque no hay esta madurez, no existe Claro. la madurez, hay la información, pero son datos sueltos. Y platicaba hace algunos días con algunas profesoras de escuelas públicas y escuelas privadas quienes me compartían sus experiencias, ¿no? Y decían, bueno, ante la cantidad de información que viene ahora en los libros, nosotros quisimos documentarnos, recurrir a los psicólogos de la propia escuela y a buscar algunas herramientas, desde pasarles, proyectarles algunas películas y demás, y bueno, pues iniciar con la pregunta clave, ¿no? A ver, ¿qué es lo que ustedes saben respecto al cuerpo humano y a cómo se conciben los bebés y todo esto, ¿no? Dependiendo de los niveles. Y entonces, bueno, había quien recibía la información de que desde que los niños los trae la cigüeña y vienen de París, hasta que, por cierto, esa pequeñita estaba sumamente indignada con la mamá, ¿no? Claro. Cuando empezó a compartir esta información con sus compañeros, y había quienes decían, bueno, pues se requiere de un hombre y de una mujer, y se requiere un coito, y se requiere mucha información. Y entonces decían estas profesoras, todos tenían información real, excepto la niña de la cigüeña, que ella estaba, insisto, sumamente indignada porque decía, ¿cómo es posible que mi mamá me haya engañado todo este tiempo cuando era una niña ya de 9 años en su caso, ¿no? Alina, una pregunta de este tema muy, muy relevante es, los papás no hablan mucho con los hijos del tema. También las redes sociales desinforman. O el consejo de la amiguita, también es muy, muy común, porque después nos topábamos con un problema en Secretaría de Salud, que era que el pediatra te atiende hasta los 11 años y el ginecólogo hasta los 18. O tienes que ir acompañado de tu mamá para que el ginecólogo no atienda al adolescente a solas, pero la mamá no le va a tener la confianza a la hija de, oye, mamá, ¿me acompañas con el ginecólogo a los 16, 17? O a veces pues que en teoría, pero a veces no tienen ni siquiera, nosotros tenemos los casos en Axios, no tienen ni el tiempo de llevarlos, a veces los papás no tienen el seguro popular, no tienen, entonces, o sea, ni siquiera los llevan, entonces los chavos tienen el tema de su salud muy, muy precaria, o sea, no van, no los llevan, no saben a dónde, entonces, hasta este tema, ¿no? Que no los llevan porque no pueden, no tienen el tiempo. O el embarazo como salida fácil, también. De un hogar donde prefieren salirse, donde a lo mejor está viviendo algún tipo de violencia, o de la falta de relación con el papá de la hija, a lo mejor, y están buscando a lo mejor ser más felices y se acaban dando cuenta que a lo mejor es un error mucho más grande. Claro. Incluso, perdón, enfatizando en esto que decía Mariana, hay algunos datos estadísticos, recuerdo, que se estaban proporcionando hace algunos meses en torno a esta salida fácil e incluso a la imitación. Si ya mi compañerita o mi amiguita por accidente resultó embarazada, bueno, pues yo veo que su situación es diferente a la mía. Hay apapachos, la estamos viendo, está llamando la atención, vaya. Entonces, bueno, pues vamos replicando este modelo porque puede cambiarnos y sacarnos de este modus vivendi que tenemos actualmente. No, y sabes que muchas veces lo que vemos también en los chavos ahí en Axios es que las chavas muchas veces es por cultura, o sea, su mamá, su abuela se embarazaron a los 15, a los 16. Siguen los patrones. Entonces, para ellos es normal. Entonces, Axios trabaja en eso, a ver, culturalmente trabajar con el autoestima de la chava y que cuáles son las consecuencias, que definitivamente hay riesgos, que es, o sea, muchísimas cuestiones pues de que se le pueden complicar a la adolescente. Entonces, pues hablar de este tema, ¿no? Y que es un momento que lo ideal sería postergar lo más posible el inicio de su actividad sexual. Eso sería lo ideal, porque en un adolescente tiene mucho más consecuencias de infección, de ITS, de muchísimas temas de autoestima, de sentimientos suicidas, de depresión. Entonces, como hablar de este punto de, a ver, tu momento ahorita es de prepararte. Porque incluso estaríamos hablando que en muchos de los casos, bueno, la adolescencia es un periodo amplio, pero en muchos de los casos, sobre todo, lo hemos visto aquí en Jalisco, que hay cada vez a más temprana edad embarazos en adolescentes. El asunto es
físicamente, una cosa es que reproductivamente hablando estén capacitadas, pero física, psicológica, emocionalmente, ¿estamos preparados a estas edades para parir, para formar a un hijo? Eso es todavía más complicado por todo lo que conlleva. Claro, definitivamente. Entonces, bueno, creo que el mensaje clave que los papás a la hora de acercarse, o también los educadores, etcétera, sería viendo desde la realidad, más allá de que si estás enamorada de fondo de verdad de tu pareja y crees que ya va a ser el bueno, etcétera, se llama, porque eso, bueno, a esa edad cualquiera es tú. Todos son buenos. Sí, este es el mío, o sea, te apasiona, ¿no? A los 15, 16 años, dices, este chavo ya para toda la vida. Más allá de darles ese mensaje, es lo que podríamos decirles, a ver, estás preparado en 4 aspectos. Tienes una madurez, lo que es emocional, en el sentido de que no te vas a sentir presionada por el novio a tener la relación sexual. O sea, tú tienes que estar segura, tranquila, de decir, bueno, pues ya me llegó el momento. Si no lo es, eso todavía no tienes la madurez en ese sentido. A ver, emocional. Alina, vamos a tener que ir a una pausa, es muy breve, pero de regreso, quédese con nosotros porque de regreso Alina Bracamontes nos estará proporcionando este test básicamente que podrían aplicarse las adolescentes y los adolescentes para saber si están en su mejor momento para ser padres. Exacto. Estamos en C7 Mujeres, regresamos. Gracias. Gracias por continuar en la sintonía de C7. Estamos en C7 Mujeres esta mañana del lunes 30 de septiembre platicando acerca de los embarazos en adolescentes. Y bueno, pues en este momento se suma a esta mesa de trabajo Gabriela Tejeda Morales, quien es directora nacional de BIFAC Jalisco desde el año 2002, con una gran trayectoria, una gran experiencia. Mariana Fernández. Sí, bienvenida mi querida Gabriela. En unos momentos más vamos a ir con tu larga experiencia, que nos compartas un poco acerca de este tema. Pero Alina estaba concluyendo con el tema del test. Exactamente. Justamente. Bueno, este test lo lanza el doctor Eugenio Echeverría y de hecho tiene unas iniciales para acordarnos, ahorita se las menciono al final. Pero básicamente lanzaríamos la pregunta a los adolescentes, hombres y mujeres, en 4 sentidos. A ver si responden positivamente a estas preguntas, quiere decir que están listos para todo lo que implica una relación sexual, un embarazo, etcétera, etcétera. Primero que nada, el tema de que si tienen una madurez social. ¿A qué se refiere? Mínimamente lo ideal sería el posterior al inicio de la actividad sexual a la mayoría de edad, ¿no? Cuando ya no se tienen que esconder, o sea, pues ya tiene algo de madurez en ese sentido el adolescente, por lo menos los 18 años. Eso sería primero que nada la recomendación. La madurez emocional, lo que les platicaba anteriormente, que no se sientan presionados por nada, que tengan una seguridad personal ellos, o sea, para arrancar, y que no sea el novio o socialmente que las presionen. El tema de la madurez reproductiva, que tengan la capacidad para responder adecuadamente a un embarazo, que no haya los riesgos, que el bebé salga con un desarrollo menor, ella como persona se pueda meter en un riesgo hasta de mortalidad materna, o sea, que haya una madurez reproductiva. Y el tema de una madurez económica, que tengan la capacidad ya de mantenerse solos por lo menos. Y de ahí entonces, mantener en otros sentidos a los hijos, ¿no? Estas preguntas las lanzaríamos, ¿no? Antes de... Complicado sin duda. De la experiencia que ustedes tienen, Alina, sí, allí en Axios, y datos estadísticos que ustedes hayan recogido, ¿qué tantos de los chavos o de las chavas, de los adolescentes, alcanzan a pasar este test cuando ya están embarazados? Cuando ya están no, definitivamente no. Digo, solo pensando en el tema económico. No, o sea, ninguno de los chavos que tienen alrededor de 13, 14, 15 años cumplen al 100%, o sea, las 4 palomitas no la tienen, por lo menos 1, 2, o sea, el tema de que todavía no tengan la mayoría de edad, en el tema del riesgo que implica el estar embarazados, o sea, con eso ya no lo cumplen nosotros, porque nosotros trabajamos con adolescentes que van entre los 11 a los 17 años, entonces entrando ahí, o sea, deberíamos de estar postergando un poco más el tema por el simple hecho de la capacidad reproductiva que tienen las niñas, ¿no? Siempre se ve mucho más fácil la solución cuando estamos fuera de la problemática. Uh-huh. En este sentido, ¿cómo acogen los chavos este tipo de programas que tienen en Axios y cómo los padres de familia?
general, los chavos les gusta muchísimo, tienen mucha cercanía de hablar los temas que ellos dicen, mi papá, mi mamá no están, o no los veo, o no tengo esa comunicación que quisiera, y en Axios voy a través de la asesoría personalizada que se le da, que eso es un importante plus que tenemos en el programa. Ahí es donde se abre el chavo, además del taller que se vio, y hemos tenido los casos de que pues yo estaba siendo presionada por mi novio, y a raíz de la información que recibí en el taller y la plática que tuve con el facilitador, me reafirmé en el tema de autoestima y decir, sabes que ahorita no es mi momento, no es lo ideal, ¿no? Vaya, básicamente. Gaby, cuéntanos qué hace BIFAC. Hola a todas, buenos días. Bienvenida. Bueno, pues como ya me habían introducido un poquito, BIFAC es una asociación civil que nace justo para la protección de la mujer embarazada en desamparo. Nace hace 28 años en el Estado de México. Hoy tenemos 24 casas que hacemos lo mismo, nos regimos por el mismo programa de atención. Ya han pasado por nuestras casas más de 16,000 mujeres y eso nos ha dado ya un poquito de conocimiento del tema. Aquí en Jalisco cumplimos 17 años en junio pasado de esta labor que me tocó iniciar pues desde su apertura. Hemos aprendido pues que este contexto del embarazo en las mujeres solteras, vamos a decirlo de alguna manera, porque muy poquitas tienen una pareja realmente estable, aunque el perfil de estas mujeres también ha cambiado y también la edad, ¿no? Aquí es donde nos podemos integrar a este tema de embarazo adolescente. Hemos estado atendiendo ya niñas desde los 9 años hasta los 40, entonces pues es una situación preocupante. Yo creo que el embarazo adolescente ya es un problema social formal en este estado y en todo el país, ¿no? Y en otros países también. Gaby Tejeda Morales, ¿cómo enfrentan ustedes esta situación? Y bueno, pues también me gustaría que nos platicara si ustedes consideran, de acuerdo a su experiencia, si todas las adolescentes embarazadas o qué tanto porcentaje de las adolescentes embarazadas forma parte de este registro de las que están también en el desamparo. Yo creo que muchas, porque el desamparo no solamente es pobreza. Muchas veces escuchamos esa palabra y pensamos en pobreza y hambre, y no es así. El desamparo también es porque hay papás que no se quieren hacer o no se pueden hacer cargo de ellas. El desamparo también es social porque hay un rechazo determinante desde en la escuela porque ya no les permiten seguir en secundaria. Entonces el perfil de esta chiquita siempre es con una secundaria inacabada, con un rechazo familiar absoluto, con un rechazo social también, porque primero los amigos, como nos decía Lina, son los primeros que presionan para tener relaciones sexuales aunque no se quiera. Nosotros tenemos una entrevista de ingreso con todas estas chicas. Aquí en Jalisco atendemos un promedio de 350 mujeres cada año y en ese registro siempre les preguntamos cuáles son los factores que crees que te llegaron a favorecer o a influir para haber llegado a este embarazo y estar hoy aquí en BIFAC, y siempre nos contestan las mismas cosas. En primer lugar es la desintegración familiar. ¿Por qué? Porque mis papás trabajan, porque no tengo a nadie, porque me dejaban sola desde chiquita, porque dejaban con mis hermanos o nos juntábamos a hacer la tarea. 2, por la presión social. Definitivamente, yo no quería tener relaciones, pero a mí o a mi novio nos presionaron tanto que acabamos teniéndolas. Ok, Gabriela Tejeda, ya nos hablaba un poco Alina Bracamontes respecto a la importancia de la autoestima, claro, y este trabajo del acompañamiento, la generación de la confianza. ¿Ustedes cómo hacen esto o de qué manera tratan de revertir estos efectos? Mira, nosotros también trabajamos en un programa de prevención donde incluso hemos trabajado con Axios en algunas veces. Y claro que hablamos de esto, no tanto es la autoestima, sino es la capacidad de sentirme tan fuerte como para decir no cuando no quiero. Ese es el grave problema, que tengo tanta falta de afectividad en casa, que tengo tanta falta de educación integral, que hablan de sexualidad como si fuera una parte externa donde solamente una parte de mi cuerpo va a intervenir y no. ¿Por qué? Porque son las emociones, son los sentimientos, es la madurez, es la sexualidad, es esa pues no estoy tan disponible o tan lista para recibir la información y la formación, ¿no? Estamos llenos de información. Nosotros también les preguntamos si conocen de algún método de anticoncepción o de control de la natalidad y todas te contestan que sí, pero no lo utilizan, ¿no? Y esto acaba de salir también el año pasado en la encuesta nacional de salud y nutrición que se levantó justo con este tema. Se está viendo también en el Plan Nacional de Desarrollo, el eje 3 de igualdad de oportunidades, contempla también qué está pasando con estos adolescentes embarazados, porque también, aunque parezca que no, al niño también le pega. ¿Por qué? Porque muchas veces lo sacan del entorno familiar y social en el que se está desarrollando para que no siga conviviendo con la misma chica o para que no tenga que hacer
hacerse responsable de ese bebé, que ese es otro tema que se cuece aparte, el de la responsabilidad de la pareja masculina, ¿no? Pero que, perdón, a final de cuentas va implícito, porque forma parte de la realidad de nuestros adolescentes. Así es. Que estamos hablando a final de cuentas de formación, educación, orientación, este acompañamiento, y que lo vemos en reiteradas ocasiones, el hecho de que los padres del chamaco deciden o cambiarlo de escuela, claro, o cambiarlo incluso de país, claro. Con la intención única y exclusiva de que no tenga que cumplir con ese compromiso. Eso también pega y de alguna manera pues también repercute de manera importante en lo que respecta al ámbito social, a lo que estamos generando como pues el lugar donde convivimos y tratamos de hacerlo de la mejor forma todos. Esto realmente le aporta, nos estamos quejando de un México violento, nos estamos renegando de las circunstancias que estamos viviendo, pero también somos copartícipes como padres de familia. Por supuesto que sí, porque aparte de la responsabilidad, a mí a veces me causa mucha, se me hace muy simpático que hablen de que el adolescente hay que darle educación para que sea responsable de su sexualidad, y creo que un adolescente no lo puede hacer responsable de su sexualidad, porque ni siquiera tiene esa capacidad de responsabilizarse como capacidad de respuesta ante un embarazo no planeado. ¿Por qué? Gaby, lo que comentaba Nivia, que sí es importante y que lo decías tú, hay una etiqueta social muy fuerte con la carga hacia la mujer. La responsabilización hacia las mujeres por el embarazo. Yo lo veía el 26, que había muchos doctores hablando del tema, decían, es que la chava está embarazada. ¿Y dónde está el hombre? Pues nunca se embarazó sola. Y eso yo creo que está provocando mucho abandono en las parejas, el que el hombre no se haga responsable, porque finalmente es un tema de, estamos embarazados. O sea, es el hijo de los dos, no es el hijo de ella. Exacto. Y luego, ¿qué pasa? Que tenemos miles y miles de adolescentes como madres solas. Claro. Y fíjate el círculo, cómo entras en un círculo vicioso. La chiquita se siente con poca afectividad en casa, se siente con la presión social, va a una pareja, tiene relaciones porque piensa que ahí va a encontrar todas esas falta de afectividad y de amor que no está encontrando, pero ¿qué va a pasar? Que en cuanto se embaraza, lo que hace el niño adolescente varón, pues se aleja. Con la ayuda de la familia se aleja, y esta niña va a quedar con una falta mayor de afectividad, y entonces tenemos que trabajar con ella muchísimo en una recuperación emocional que no es fácil de lograr. Entonces ya queda, ese resentimiento ya va quedando, y que tenemos jóvenes que van a hacer una vida profesional, que son el futuro del país, con un resentimiento, con una falta de afectividad, con una sensación de abandono muy importante, que le va a pegar en la autoestima y no le va a permitir dar su 100% a la sociedad. Y además, Gaby, si me permites, ¿qué va o cómo va a formar a este nuevo ser? Claro. Que va a parir. Claro, con un montón de carencias, ¿no? Carencias en todos los sentidos. En todos. Con un montón de resentimientos, y que eso puede repercutir también en esto que no nos está gustando de la sociedad. Y sabemos que estas niñas que ya tienen un embarazo, que de alguna manera lo rechazan dentro de ellas, pues no les interesa ir al médico, no les interesa tomar sus vitaminas, el ácido fólico, no les interesa tener un control. Lo que está tratando de Bifac es justo rescatar a estas chiquitas, trabajando con todos los municipios, invitando a hacer la casa hogar de todos los municipios, donde estas niñas reciban el programa que tenemos completo, que es pues desde nutriciones, hacerles su paquete de exámenes clínicos, por lo menos asegurarnos que en la salud y la nutrición ellas estén lo mejor posible, para luego pasar a la parte emocional que les permite, si ya están embarazadas, si se ha conservado ese bebé, pues al mundo de la mejor manera, ¿no? Con buen peso neonatal, evitar que ellas se retiren con anemia, o si es todo un proceso. Por eso cuando dicen que nada más es un problema de salud, pues no lo es. Es un problema solo de educación, no lo es. Cosas, es un problema multifactorial que tenemos que atenderlo de la misma manera, con asistencia multifactorial, para que estas niñas puedan recuperarse y realmente puedan salir adelante. Bueno, vamos a ir a una pausa, es muy breve. Quédese con nosotros, estamos en C7 Mujeres abordando esta temática de los embarazos en adolescentes. Hay mucho más que conocer. Le recordamos nuestros números telefónicos 3030-5326 y 3030-5328 para que se comunique con nosotros. Nos interesa conocer sus puntos de vista, sus dudas. También aquí hay dos expertas que pueden ayudarnos a aclarar toda esta realidad y toda esta situación, y sobre todo de qué manera se pueden evitar estos embarazos en adolescentes. Quédese con nosotros.
Gracias por continuar en la sintonía de C7. Estamos en C7 Mujeres esta mañana del lunes 30 de septiembre abordando esta temática tan importante en nuestra entidad, los embarazos en las y los adolescentes. Y tenemos nuestros números telefónicos, ya lo sabe, como siempre a su entera disposición, 3030-5326 y 3030-5328. Totalmente a su disposición, interesados por supuesto en conocer sus quejas, denuncias, sugerencias, sus dudas. Aquí estamos acompañadas de dos especialistas, Alina Bracamontes y Gabriela Tejeda Morales, quienes tienen una amplia experiencia en el tema de embarazos en adolescentes, así es de que quédese con nosotros y háganos llegar todas sus dudas. Y bueno, pues antes de ir a la pausa, platicábamos un poco acerca de esta cantidad de personas que se están recibiendo en BIFAC, y a mí me gustaría saber, Gabriela, sí, ¿qué tanto tarda este proceso de que ustedes las reciben a estas jóvenes adolescentes a que ya consideran que están pues en mejor condición o aptas para continuar con su embarazo o para darle la educación a su bebé? Claro que sí, mira, nosotros en BIFAC las recibimos desde que ellas quieren. Podemos recibir desde que una de ellas se entera de que está embarazada, junto con su familia. Nos gusta mucho estar en contacto con la familia de las madres adolescentes. ¿Por qué? Porque hay que hacer un trabajo desde la familia también. Entonces también tenemos esa parte y se irán de BIFAC una vez que estén completamente recuperadas después del parto. Eso es lo que dura el programa. Entonces, entre más pronto lleguen, podemos hacer mucho más con ellas. Ya tenemos un programa de secundaria en línea para la regularización escolar, cosa que nos da pues un plus muy importante, porque estas chiquitas que tuvieron que salir de la escuela secundaria, pues ahora durante su estancia en BIFAC lo van a poder hacer, pero tendrán que estar ahí por lo menos 3 meses. Ahora, Gaby, hablabas de este trabajo que están realizando con las familias, sumamente importante, pero también complejo. Sí, muy complejo. ¿Cómo es la experiencia? ¿Qué es lo que ustedes encuentran? Fíjate que ha sido buena porque, bueno, una adolescente en primer lugar que llegue a BIFAC por apegarnos a las cuestiones legales, pues no la podemos acoger así nomás, ¿no? A BIFAC no puede llegar una niña de 12 años y decir, estoy sola, no tengo a nadie, ya me voy a quedar. Tenemos nosotros que asegurarnos que la familia esté enterada que está con nosotros. La autorización de la familia, o en su defecto, si fue una niña de la calle, con un oficio de la autoridad correspondiente, es suficiente para tenerla con nosotros. Y en el caso de Alina Bracamontes, de Axios, ¿qué es de lo que ustedes están realizando y de qué manera pues garantizar que esto sea exitoso? Bueno, sobre todo en el tema de estadísticas es prácticamente muy difícil, imposible el medir qué cantidad de personas prevenimos de que se embaracen, ¿no? Porque el tema, pero sí nos damos cuenta, porque lo hemos tenido en asesorías directamente, de decir, como les platicaba este caso, ¿no? De, a ver, yo antes estaba siendo presionada, iba a tener, pero a raíz de la información que recibo y el acompañamiento, me decido a tomar de este tema de diálogo y negociación que en Axios trabajamos, pues me sirve para decir no. Entonces, el número, pero sí nos ha tocado que entramos a una secundaria y hubo 3 embarazos y llega Axios y hubo 1, entonces ese tipo de evidencia sí lo podemos palpar. Ahora, ¿cómo damos el seguimiento? Una chava que ya hemos tenido que se embaraza, etcétera, Axios entonces trabaja a través de instituciones gubernamentales, por ejemplo el programa Proma Joven, se le da el seguimiento, se acompaña a la chava para que conecte con este programa, o en el caso de por ejemplo con BIFAC o con otras organizaciones que trabajamos para que se les dé el acompañamiento o se les sensibilice antes de cuáles son las consecuencias de un embarazo a esta edad, organizaciones con las que trabajamos con papás para fomentar el acercamiento, la comunicación, etcétera. Entonces Axios lo que hace es brinda acerca al chavo a las oportunidades o a las organizaciones que les pueden dar el seguimiento puntual, y Axios se encarga de acompañar a ese adolescente según la instancia o la temática que traigan, ¿no? En este tema pues de embarazo, con las organizaciones pertinentes, Axios acompaña a ese adolescente. Y qué interesante, ¿no? El hecho de que este acompañamiento y establecimiento de un programa o plan de vida para los chavos resulte tan relevante y tan pues detonador, ¿no? En el cambio de prioridades. Me recuerdo ahora en este momento un programa que tiene el DIF Jalisco, que es el de los bebés virtuales, que ha sido, entiendo, por los datos que nos han proporcionado, también exitoso, donde de alguna manera pues es prevenir desde entregarles la responsabilidad de un bebé con pilas a la responsabilidad.
De no es tan fácil como... Así es. Como se ve, ¿verdad? Como se ve. Y que recuerdo en algún momento que se aplicó en una de las preparatorias en Puerto Vallarta, decía el rector hace algunos años, bueno, de tener 6 embarazadas cada semestre en cada grupo, bueno, disminuyó algo así como en 80%. Sí. Como de alguna manera el hecho del conocimiento, de tener más palpable lo que puede ocurrir y lo que puede... hasta donde puede trascender, puede reducir de manera tan significativa. Y de manera tan significativa nos gustaría, pues, que toda la gente se sumara al tema educativo, pero también al asumir la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, incluyendo a los jovencitos, a los adolescentes. Sí, definitivamente. Creo que, como decía Gaby, es un tema multifactorial. No podemos abordarlo desde nada más salud pública, sino que todo, hasta el hecho que no se ha tocado aquí, el tema de los medios de comunicación en específico. Por ejemplo, en Axios hemos trabajado mucho en sensibilizar en el tema de cómo se está sexualizando a los jóvenes, a las chavas, todo tiene que ver con la sexualidad y con el ser sexy, ¿no? Entre paréntesis lo pongo. Entonces, desde ahí los mensajes que estamos mandando en la familia, en los medios de comunicación, todo, de que todo tenga que ver, que el valor de la chava gira en torno a eso, o el del chavo, que tantas parejas sexuales tenga, desde ahí tenemos que trabajar, ¿no? A sensibilizar. Y que a final de cuentas se traduce a información, autoconocimiento, a educación. Exacto. Y autoestima. Si yo tengo claro quién soy y cuál es mi plan de vida, mi proyecto de vida, pues qué importa que en los comerciales me estén marcando que para ser mujer y para valer, o para ser hombre y para valer, tengo que ser pues una persona sexualmente activa. Claro, y definitivamente el punto clave, el fortalecer la familia, ¿no? El como papás, la importancia que tiene de esa cercanía, de ese hablar del tema, y si no lo sabemos, informarnos, ¿no? Mi querida Gaby, una pregunta. Sí. Una chavita que ya está embarazada y que dice, quiero ir aquí a BIFAC, ¿cómo es el procedimiento? ¿Llegan con la autorización de los padres, sin la autorización de los padres? Sí. Cuéntanos un poquito más. Si ella ya platicó con sus papás de su embarazo, pues lo único que tenemos que hacer es que nos haga una cita al 3636-9584. Si están fuera del municipio de la zona de Guadalajara y la zona conurbada, hay un teléfono gratuito que se puede marcar de cualquier caseta telefónica sin costo, es 01800 01-84-322, que es 01800 01 BIFAC, como lo quieran marcar, se va a llegar igual. La llamada, como les digo, es sin costo. Nosotros hacemos una cita, la recibimos por parte del área de trabajo social. Si por algún motivo ella no se ha animado a hablar con sus papás y necesita que nosotros le ayudemos, pues hacemos una cita con toda la familia y le ayudaremos a comunicar esto y ofrecerle la ayuda, pero que se sienta que no está sola, que para eso está BIFAC, que tenemos casi ya 30 años de experiencia, sabemos lo que siente, sabemos lo difícil que es enfrentar el problema, sabemos lo triste que se siente y que necesita muchísima ayuda. Entonces, pues que no se les olvide que está BIFAC, que es su casa, que tenemos un programa de ayuda súper completo, que no nomás es cuidarlas el embarazo y su alimentación, sino atender todo ese acompañamiento emocional que tanta falta les hace, ayudarlas a hacer un proyecto de vida o rehacer ese proyecto de vida que se truncó con este embarazo, y que vean que el futuro es halagador y que a pesar de todo hay todo un grupo de expertos que estamos disponibles para ayudarlos y que salgan adelante. Alina Bracamontes, ¿cómo podemos llegar o cómo pueden llegar los adolescentes en esta condición a Axios, o cómo Axios puede llegar? Claro, bueno, que sepan también que acá en Axios el tema del abordaje, sobre todo emocional, psicológico, se puede dar un seguimiento a través de una asesoría personalizada y canalizarlos, ¿no? Ayudarlos a conectar con organizaciones como BIFAC, etcétera. En Axios nos pueden encontrar en los teléfonos 3111-0490 o 3111-0508. Ahí definitivamente nos pueden encontrar, o en la página de internet o Facebook también. Bueno, pues sí, ahí, antes de despedirnos, hay información relevante que proporcionar. Sí, tenemos llamadas de Leticia Hernández, de Elizabeth Alvarado, que nos felicitan por el programa y por los temas abordados. Y también a las adolescentes embarazadas las invitamos a que acudan al instituto con estas becas que ya mencionaba Alina de Promajoven, que es un apoyo que les da la Secretaría de Educación para que puedan seguir estudiando la primaria y la secundaria. Y las condiciones es que tengan menos de 18 años y ya hayan tenido un hijo, o que se encuentren embarazadas. Las invitamos, el apoyo es alrededor de 850 pesos mensuales, y es
es para que puedan continuar con sus estudios y pueden llegar al Instituto Jalisciense en Miguel Blanco 883 y agradecemos a todas nuestras invitadas por llenarnos de gran información. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Nos despedimos básicamente agradeciendo su estancia, su permanencia en esta sintonía a través de la multiplataforma de C7 Jalisco en su programa C7 Mujeres. Muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su atención. A ti, Mariana Fernández, como siempre. Muchas gracias, un abrazo a toda la gente.